Bien, vamos a actualizar lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente. Donald Trump extendió ayer el alto al fuego con Irán de manera indefinida mientras, según él, sigue las conversaciones. Pero de diálogo nada. De hecho, Irán apresó 2 buques en el estrecho de Hormuz. También lanchas rápidas de Irán generaron daños a varias embarcaciones. Pakistán activa las gestiones para destrabar este diálogo, pero por ahora nada nuevo. Estamos con Guido Larsson, analista internacional, para hablar sobre este panorama. Guido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, buen día, gracias por invitarme a conversar contigo. Sí, a ver, ¿cómo analizas esta extensión indefinida del alto al fuego por parte de Donald Trump? ¿Está juntando tiempo? ¿Se está rearmando? ¿Está desplazando recursos bélicos a la zona? ¿O tal vez está escogiendo asfixiar económicamente a Irán, toda vez que el bloqueo de sus puertos en Hormuz prácticamente los tienen sin posibilidad, ¿verdad?, de cintura en materia económica? Sí, mira, yo concuerdo con, de hecho, todo lo dicho. Posiblemente hay una parte de todo aquello en el cálculo de los Estados Unidos. Enfatizaría, sin embargo, lo siguiente. Lo primero es que hay un cierto sentido, diría yo, de impotencia de parte de la administración de Donald Trump, en términos de que la supuesta velocidad con la que iba a ser resuelto el problema no se ha logrado. Irán ha sido extraordinariamente resiliente. El tiempo sigue avanzando y eso tiene una consecuencia negativa desde el punto de vista de la política norteamericana. Y eso entonces hace aparecer a la diplomacia norteamericana como problemática, porque estamos hablando de una superpotencia que no logra doblegar la voluntad de un país de tamaño mediano y que aún con todos los recursos militares con los que cuenta, no ha sido capaz finalmente de derrotar, vencer, obtener la victoria en Irán. Y desde el punto de vista, si se quiere, iraní, creo que manifiesta un problema que de hecho nosotros discutimos en su momento, y es que con el asesinato del ayatollah, el ex ayatollah Khamenei, y su reemplazo por el ayatollah Mujtaba, lo que parece que se ha configurado dentro de Irán es una estructura de poder mucho más calcificada, algunos dirían mucho más radical, mucho menos dispuesta a generar concesiones y que ha encontrado en la herramienta del Estrecho de Hormuz una herramienta poderosísima para utilizarla de forma tal de obtener objetivos de que al menos a primera vista parecían bien inviables. Y en ese contexto, entonces, hoy día tenemos, creo, objetivos mutuamente excluyentes. Un Irán que entiende de que el tiempo está a su favor, sobre todo por los efectos económicos que esto tiene a nivel de la economía mundial, a nivel de los efectos inflacionarios en los Estados Unidos y a nivel, obviamente, de los efectos políticos en términos internos que tienen los propios norteamericanos, en términos de obtener al menos 4 de los 10 objetivos que planteó hace tal vez 3 semanas atrás. Mantener el enriquecimiento de uranio, mantener el estatus soberano del Estrecho de Hormuz, obtener compensaciones y obtener algún tipo de garantía de que el escenario que ha enfrentado durante los últimos 50 días no se vaya a repetir. Y ahí creo yo que está el punto de inflexión, Gonzalo, de que estos son objetivos de que al menos los Estados Unidos no ha dado señales de que esté dispuesto a aceptar, pero sobre los cuales eventualmente va a haber presión para intentar negociar. Sí, ¿en qué pie está quedando Estados Unidos con todo esto? Porque parece que la manija la tiene Irán. Tú lo decías, una poderosa arma, el estrecho de Hormuz, con toda la incertidumbre que hay en las últimas horas. El petróleo vuelve a cotizar en valores de $100 aproximadamente. Hay aerolíneas que ya no están operando, hay otras que tienen los días contados en términos de combustibles. China se está viendo cada vez más afectada por la poca fluidez del tráfico de petróleo iraní hacia su territorio. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Cuál va a ser la presión real que va a tener la Casa Blanca para resolverlo? ¿Hasta dónde dura esta paciencia? ¿Hasta dónde duran las extensiones de tiempo? Mira, hoy día si uno va a los mercados y uno va, no sé, a los reportes que hace JP Morgan o que hace Goldman Sachs, todos ellos siguen apostando a la posibilidad de que esta sea una guerra que se termine a mediados de mayo, tal vez estirándolo un poco hacia la tercera semana de mayo.
Eso, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo de que la lectura es una donde Estados Unidos lentamente empieza a abrirse a algunas de las demandas iraníes, pero por otro lado hay fuerzas que inhiben una apertura completa, particularmente lo que tú estás insinuando con el comentario, ¿no es cierto? La idea de que acá hay un costo político que Donald Trump va a tener que pagar si es que quiere resolver la guerra de manera rápida. Lo que tú decías creo yo que va en la dirección acertada. El día de ayer, por ejemplo, la aerolínea Lufthansa mencionó de que va a suspender 20.000 vuelos debido efectivamente a que hay una falta significativa de combustible de aviones. Japón tiene problemas serios respecto a sus reservas estratégicas. Hay quienes mencionan de que puede alcanzar tal vez para 3 meses máximo. En una situación similar, aunque con un margen algo superior, se encuentra China. Y ya hemos comentado de que las economías del Asia están muy asfixiadas respecto de esto. Si uno va, por ejemplo, a Australia, Australia ya ha entregado cierta flexibilidad, por ejemplo, laboral, en términos de incentivar días no de trabajo, ¿no es cierto?, presencial, sino que de trabajo online, para efectivamente aminorar el consumo de combustible en los traslados por vehículos particulares que se tienen generalmente en escenarios de ese tipo. Entonces, efectivamente la economía se encuentra muy asfixiada. Hasta ahora no hemos observado precios similares a lo que se observaron en la primera semana de abril, donde superamos los $110 el barril, pero el hecho de que el margen de movimiento esté más o menos entre 87, 86 dólares en su banda inferior y los casi 100, como tú correctamente mencionabas, en su banda superior, manifiesta todavía que la incertidumbre sigue siendo muy alta. Y mientras no haya realmente señales de que se está negociando, de que hay sesiones para cada una de las partes y que eventualmente eso lleve a generar una arquitectura de gobernanza legítima por el estrecho de Hormuz, no vamos a observar precios como lo que observamos antes del inicio de la guerra, que estaban cerca del 68, 70 dólares el barril. Una última cosa, Gonzalo, con esto termino, y es que no es solamente un asunto del petróleo, como muchas veces se ha comentado, sino que toda la otra serie de insumos claves para la economía global. Estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de gas natural, estamos hablando de cosas como ácido sulfúrico, que es un insumo relevante para industrias como la del cobre, dentro de lo cual obviamente nuestra economía está muy pendiente. Entonces no es solamente el crudo, sino que el crudo como insumo en toda la cadena de producción, además de otra serie de recursos naturales que son clave para el funcionamiento de la economía. ¿A qué voy con todo esto? De que si esto se estira más allá de lo que está pronosticando el mercado, segunda semana de mayo, tercera semana de mayo, estamos realmente incrementando las posibilidades de una recesión global. Y eso obviamente debiera preocuparnos a nosotros y a todo el mundo, con vistas a obviamente hacer los intentos para que ambas partes puedan negociar, puedan conversar y finalmente se finalice la guerra. Claro, el tema es que da la impresión que Irán se ha dado cuenta con este último cese al fuego extendido por parte de Donald Trump que pese a lo destructivo que ha sido el nivel de bombardeos de Estados Unidos e Israel al territorio iraní, pese al bloqueo que pesa hoy en Hormuz, en sus puertos, Irán y sus líderes deben decir: nosotros estamos más dispuestos que la Casa Blanca a soportar el dolor. Por lo tanto, da la impresión que, insisto, pese a los golpes, un machucado Irán se siente más parado, más firme en la posición de soportar, a diferencia de Estados Unidos. Claro, mira, yo diría varias cosas al respecto. Una, sobre todo con vistas a la audiencia que nos escucha, Gonzalo, y es que efectivamente Irán ha tenido costos muy significativos producto de esta guerra. No está impermeabilizado, claro, requiere del paso al estrecho de Hormuz porque eso le entrega recursos. Se ha mencionado por parte de la prensa de Medio Oriente de que Irán ya cuenta con problemas en suministro de medicamentos, de alimentos y eventualmente del flujo del petróleo a sus propios mercados, que es lo que permiten sostener finalmente la maquinaria estatal iraní. Entonces, es cierto, pareciera ser de que todo señaliza que están dispuestos a pagar los costos que están pagando, pero en ningún caso es un costo totalmente gratuito. Tiene problemas serios y probablemente uno de los cálculos que está haciendo Israel y los Estados Unidos es asfixiar aún más esa economía de forma tal de que sea la población iraní
la que eventualmente se levanta en contra de un gobierno que no está cumpliendo con los deberes que el Estado entrega a esa misma sociedad. Yo creo que, entre paréntesis, es un cálculo que me parece equivocado, dado todo lo que hemos dicho, pero hay que mencionarlo para, obviamente, tener un panorama completo de lo que está ocurriendo. Ahora, en segundo lugar, creo que el escenario que tú has descrito tiene un problema que no se está mencionando, y es el problema de que, con vista a la imposibilidad de alcanzar los objetivos en el corto plazo, que es lo que creo yo que Washington busca, hay también un incentivo altamente perverso de entonces volcarse a una escalada vertical sobre Irán con la finalidad de generar tal grado de daño sobre la estructura del Estado, de obligar entonces a Irán a replegarse. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si en la próxima semana no observamos entonces intentos de negociación seria, y si es que Washington calcula de que los iraníes van a mantener inflexible finalmente su posición, entonces es de esperar, dado ese resultado, de que volvamos a las hostilidades y que estas hostilidades tengan un grado de magnitud superior a lo que observamos en los 50 días atrás. Y eso es lo que explica el grado continuo finalmente de insumos militares que están transitando hacia la zona. O sea, si uno va a los informes de prensa especializada en asuntos militares, uno lo que observa son C-17, estos aviones que entregan estos insumos, navegando de forma continua hacia la región, con el intento obviamente de sopesar los problemas de interceptores y de otros recursos que se han tenido en estos últimos días. También ha sido informado de que el portaaviones USS Gerald Ford estaría relanzándose hacia la zona de Medio Oriente, probablemente con la posición o la posibilidad de acompañar en las operaciones militares que se esperan. Y eso obviamente nos hace pensar en que Estados Unidos, si bien está intentando generar mecanismos de negociación con Irán, también se está preparando para que esos mecanismos colapsen, para que el cese al fuego termine y por ende entonces para reiniciar hostilidades, lo que obviamente pone muchísima presión sobre el precio del petróleo y sobre la economía global. Eso quiere decir de que si estamos observando precios de 100 de promedio esta semana, si es que las hostilidades se reinician, ese precio se va a multiplicar probablemente en un 10%, tal vez más, y por lo tanto la banda inferior estaría en algo así como 100, pero la banda superior estaría en 100, 115, 120 incluso, dependiendo del grado de magnitud que tenga las hostilidades. Entonces estamos realmente en un escenario bien crítico, Gonzalo, si es que efectivamente las negociaciones no prosiguen positivamente entre las partes. Claro, hay un factor, sumando a todo lo que decías, y para poner un ejemplo, ¿no?, palpable del daño que está sufriendo Irán. Según la Casa Blanca, Irán estaría perdiendo alrededor de 500 millones de dólares diarios o más. Y he ahí por qué Irán no aflojaría, no daría su brazo a torcer hasta que le duela de ir a diálogos. Porque una de las condiciones que pone la Casa Blanca es la liberación del Estrecho de Hormuz. Y para Irán, hoy día, la única forma de reconstruirse, de normalizar su economía y su infraestructura, es recaudar más o menos esos 500 millones de dólares, que es lo que estima podría hacer Irán cobrando el peaje a los barcos por el Estrecho de Hormuz. Tal vez esa es una de las principales trancas que tiene esta posibilidad de diálogo. Sí, es cierto de que Irán ha generado toda una serie de mecanismos ad hoc para al menos intentar generar algo de recurso, dado esta semiparálisis en la cual se encuentra el Estrecho de Hormuz. Y luego lo que tú dices tiene un complemento adicional, Gonzalo. No es simplemente el hecho de que Irán cree de que es posible un nuevo sistema de gobernanza sobre el estrecho donde esté incluido esta suerte de peaje que hoy día están básicamente negociándolo uno a uno por parte de la Guardia Revolucionaria y los buques que están transitando, sobre todo los buques que vienen del lado de Kuwait y de Qatar y de Emiratos Árabes, etcétera.
sino que eventualmente sea un mecanismo permanente. Ahora, hasta el momento, es cierto, Estados Unidos no ha querido entrar a negociar en ese elemento y está pensando en tratar de doblegar la mano iraní y pensar en un estatus muy parecido o casi idéntico al que existía antes del 28 de febrero de este año. Es decir, un tránsito y un flujo relativamente libre por el estrecho, pero donde Irán todavía tenga ese instrumento que puede ocupar si es que evidentemente las situaciones no incurren en su favor. Ahora, hay otro elemento adicional a eso y que tiene que ver con el lado norteamericano del bloqueo. Es decir, si uno va a lo que se informó ayer aparentemente habrían 2 buques iraníes que traspasaron ese bloqueo. No se sabe bien si eso fue con el visto bueno norteamericano, simplemente desafiando el bloqueo y con los norteamericanos no incurriendo en una operación que podría obviamente hacer colapsar el cese al fuego. No sabemos muy bien cuál es la situación, pero uno podría pensar en que con vistas a evitar nuevas hostilidades, un mecanismo que los iraníes han flotado es que los norteamericanos, en señal de confianza, liberen el bloqueo desde su propio lado, de manera de permitir buques iraníes traspasar el estrecho hacia los puertos obviamente iraníes, y eso generar un incremento en la confianza con vistas a negociar lo que realmente les importa a los Estados Unidos, que es enriquecimiento uranio y la arquitectura de seguridad regional, ¿no es cierto? Porque también está eso en juego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con las bases norteamericanas que han sido destruidas? ¿Van a ser rediseñadas? ¿Va a haber una minoración finalmente de la presencia norteamericana? ¿Vamos a volver al escenario que existía previo al inicio de la guerra, con presencia a full de los estadounidenses en la región? Todo eso está por verse. Yo creo que ese es tal vez el muñequeo que hoy día está existiendo entre Washington y Teherán. Tampoco ha cesado, tampoco se ha respetado el cese al fuego por parte de Israel, ¿eh? En las últimas horas se gatillaron bombardeos al sur del Líbano nuevamente, que era otro de los intereses de Irán, ¿no? Para garantizar un cese al fuego general, tenía que parar los ataques Israel al sur del Líbano en contra de Hezbollah. Pero ayer de nuevo, o en las últimas horas de nuevo, han estado bombardeando el Líbano. Sí, hoy día estamos, creo yo, Gonzalo, en una especie de escenario un tanto gris. Es decir, se sabe de que hay estas demandas de Irán, se sabe cuál es la situación a lo largo del estrecho, pero en cada uno de estos elementos yo creo que hay ciertas fronteras que los actores beligerantes están sondeando, ver cuánto pueden estirar hasta que realmente hayan algún tipo de problema. Esto, entre paréntesis, es una táctica que Israel ha ocupado básicamente en todo conflicto en el cual ha estado inserto. Hay un cese al fuego y comienza a sondearse los puntos ciegos de forma tal de no perder obviamente el protagonismo, no perder obviamente las ganancias estratégicas que se han obtenido, pero mantener todavía la posibilidad de este acuerdo del cese al fuego. Entonces lo que estamos observando es que no están realizando las operaciones sobre, por ejemplo, Beirut, no se están realizando las operaciones en el sur del Líbano con la intensidad que se estaban realizando, pero sí obviamente algunas operaciones que obviamente desde el punto de vista de Israel y a nivel puramente retórico siempre intenta culpar a Hezbollah o a organizaciones terroristas o a violaciones del cese al fuego desde el lado libanés y no desde el lado israelí. Y eso nota obviamente la fragilidad que tiene este cese al fuego, pero también al mismo tiempo la manera en cómo los actores beligerantes flexibilizan el cese al fuego con vistas a no perder el ímpetu que habían tenido antes de su propia firma. ¿Cuán contundentes serán las sospechas que se han planteado por parte de una investigación de la BBC en relación con la supuesta utilización de información privilegiada, manipulación de los mercados por parte de Donald Trump
hace toda una asociación respecto a cómo los mercados han ido variando de manera muy vertiginosa en cada una de las intervenciones de Trump a lo largo de este conflicto. Cuando ha dicho que la paz está a la vuelta de la esquina, las bolsas bajan, el precio del petróleo también se va a normalizar, luego amenaza con todos los demonios nuevamente y las bolsas se disparan. Ayer planteó la extensión del cese al fuego y en solo horas, si bien el petróleo no reaccionó con mucha algarabía, las bolsas sí cayeron. Y sabemos que el mercado, por ejemplo, de las acciones bursátil, actúa de manera instantánea y es especulación. O sea, quien más o menos adivina cuál va a ser la declaración de un líder mundial puede hacer la apuesta. ¿Cuán creíble puede ser esta investigación y cuánto de cierto puede haber por lo que hemos visto en el comportamiento de Trump? Hablemos en potencial. Sí, mira, no es solamente la investigación de los medios de comunicación como la BBC, ya hay investigaciones en marcha dentro del sistema político estadounidense precisamente para abordar ese punto, porque claro, se ha acusado de que habrían ciertos individuos, empresas, actores con información privilegiada y habrían realizado lo que se denomina en la jerga shorting. Esto significa de que apuestan a una baja finalmente en el precio de una determinada acción y obtienen recompensas precisamente con esa apuesta. Creo que esto no es solamente, Gonzalo, con relación a este episodio en particular, sino que forma parte de lo que se especula que ha ocurrido con el gobierno de Donald Trump desde el inicio. Solamente para poner un ejemplo complementario, el día de ayer el presidente Donald Trump anunció de que va a aprobar la utilización de una droga psicodélica con la finalidad de aminorar la depresión y la ansiedad. Y esa es una droga que ha sido mencionada de manera muy reiterada por toda una serie de figuras públicas del medio de comunicación norteamericano. Y ya hay entonces mucha sospecha de que el alza que tuvo hoy día esa droga en el valor bursátil se debe precisamente al hecho de que habían sujetos que conocían de que este anuncio iba a ser realizado. Entonces, tienen esta interacción que ver obviamente con el precio del petróleo, pero forma parte de las suspicacias que han estado enlodando la administración de Trump desde el inicio. No hay que olvidar, Gonzalo, de que una figura con tal grado de compromiso económico como Elon Musk, el dueño de Tesla, entre otro tipo de compañía, participó activamente de la administración de Donald Trump, al menos en los primeros 2-3 meses. Y eso obviamente habla de que hay puntos de fricción, hay sospechas de problemas de interés entre las figuras que están ahí, cuenta dentro de su propia administración con sujetos que provienen de ese mundo. Estoy hablando, por ejemplo, de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, o Howard Lutnick, el secretario del Comercio, y por ende creo yo que el que hayan estas investigaciones por parte de la prensa internacional y que estén en marcha investigaciones dentro del sistema político norteamericano permitirá saber si efectivamente acá hay ganancia económica. Mi sospecha es que la hay, porque creo que así ha sido la manera en cómo se ha movido, pero evidentemente esto tiene que probarse en tribunales y hay obviamente un margen de tiempo antes de que esto pueda ser ocurrido de manera fehaciente. ¿Qué importancia tiene China en todo esto? ¿Podría eventualmente China ejercer presión política, por ejemplo, sobre Irán en todo este contexto, por la incidencia, el valor, la importancia que tienen los corredores energéticos? Hormuz es un corredor energético, no solamente petróleo, tú lo has dicho, es gas, son insumos, y hay quienes han planteado que Beijing perfectamente puede estar utilizando, entre comillas, a Irán para el control definitivo del tráfico de la energía por el estrecho, porque, a ver, si bien se podrían estar disparando en el pie, porque buena parte, ¿verdad?, del porcentaje que se consume en China viene de Irán y del Medio Oriente, la India también es un gran consumidor de energía que sale por el estrecho. Entonces, también la pregunta es, en términos que la Agencia Internacional de Energía ha señalado que esta podría ser una de las crisis mundiales de energía más importantes de la historia contemporánea, bueno, entonces, tomando ese punto en consideración,
¿Qué papel están jugando las grandes potencias enfrentadas hoy por hoy, China, Estados Unidos, en el manejo de los corredores energéticos? Sí, es una muy buena pregunta porque está envuelta en una discusión de largo alcance que tiene que ver con un escenario de competencia sino-estadounidense por la hegemonía mundial. Y ahí entonces la pregunta es, ¿cuánto está dispuesto China a pagar costos con la finalidad de incrementar su posición en comparación con los Estados Unidos en esta competencia hegemónica, una competencia en que están integrados, por ejemplo, la percepción del resto del planeta sobre estos actores internacionales, la manera en cómo un actor incide o influye en actores de tamaño mediano, la forma alternativa en cómo China y otro tipo de actores pueden doblegar eventualmente estos puntos de tránsito estratégico a nivel internacional. Entonces, me parece a mí que al menos hoy día China está dispuesta a pagar los costos económicos que esto significa. Ha hecho, al menos hasta donde yo he podido conocer, Gonzalo, muchos esfuerzos para que productores de petróleo de tercera línea estén haciendo su máximo esfuerzo para incrementar la producción. Estoy hablando, por ejemplo, de Nigeria y también de Angola, pero todo dentro de un margen donde tienen que bypassear el estrecho de Hormuz. Hoy día ese petróleo que está estancado en la zona, ya hay, por ejemplo, planes para posicionarlos en el mercado no a través de buques, sino a través de trenes que obviamente reducen la capacidad total que tienen, se hace más lento, se hace más oneroso, pero al menos mantiene algo de flujo dentro de ahí. E incentivar evidentemente proyectos que hoy día se encuentran relativamente estancados. Entonces es muy interesante de que una de las señales que se ha dado a nivel de la relación bilateral entre Rusia y China está la reactivación de los proyectos de inversión petrolífera en la propia Rusia, que habían estado suspendidos debido a las sanciones que recaían sobre el petróleo ruso. Pero nota lo que en su momento también comentamos, el propio Trump ha desahuciado esas sanciones, producto de que entiende de que acá hay un shock sobre la oferta y requiere de ese petróleo ruso para tratar de mantener estabilidad sobre el precio. Entonces, yo creo que hay límites sobre China, no cabe ninguna duda. Aparentemente China tendría reservas estratégicas por algo así como 200 días, lo que obviamente es un periodo de tiempo significativo en comparación con los demás, pero no suficiente si que queremos estirar este conflicto hacia finales de año, por ejemplo. Se piensa de que China estaría colaborando activamente con Irán, sobre todo en términos de la entrega de insumos críticos, particularmente misiles supersónicos de fabricación china, y están estas otras rutas alternativas por tierra, sobre todo viendo ya la construcción de infraestructura por la ruta de la seda que conecta China con Asia Central y eventualmente también con Irán. Entonces, el juego estratégico chino es uno donde entiende de que Estados Unidos está en declive, entienden de que la imagen norteamericana ha colapsado, nadie realmente confía hoy día en los Estados Unidos, y China entonces se puede posicionar como un actor responsable, como un actor serio, como un actor que llama a la paz, como un actor que, por cierto, va a buscar sus propios intereses, pero en alguna medida, desde el punto de vista de Beijing, entrega más garantías que los que entrega los Estados Unidos. No estoy diciendo que esto sea real, estoy diciendo que es simplemente la retórica que está tratando de transmitir China, aprovechándose obviamente de los efectos que tiene este conflicto. Sí, solamente para terminar, agregar un dato sumado a lo que dices tú. Hace, si no me equivoco, 2 semanas, teniendo en cuenta que hay partido único, ¿no?, en China, se celebró uno de sus encuentros más importantes liderado por Xi Jinping. ¿Y cuál fue el mensaje que dio? Sí, es increíble, porque Xi Jinping está actuando de una manera muy inteligente, hay que decirlo. El mensaje a toda la cúpula partidista fundamentalmente fue económico y fue una señal a las industrias y a la economía en general. La misión es perfeccionar la calidad de nuestros servicios, perfeccionar la postventa de nuestros productos. O sea, mientras la otra potencia está enfrascada en una serie de situaciones que más bien tienen vulnerable a todo el mundo, China apuesta, como tú dices, por mostrarse como un mercado y una industria confiable, productiva,
activa, muy moderna en calidad de servicio y bienes, ¿no?, de mejor calidad. Entonces, el mejor de los mundos para Xi Jinping. Bueno, y a eso sumaría yo, Gonzalo, alguna serie también de proyectos que hoy día se encuentran totalmente suspendidos, pero que posiblemente cambian los cálculos de los tomadores de decisión, pensando en el efecto que tuvo o que ha tenido este cierre del Estrecho de Hormuz. Entonces, uno de los proyectos es la construcción de o bien un oleoducto o bien un canal artificial entre Emiratos, ¿no?, y Omán. Tratando de bypassear, por ende, el estrecho. Se ha pensado, por ejemplo, que pueden haber capitales chinos interesados en eso. Hay evidentemente capitales de Medio Oriente interesados en eso, porque dicen, bueno, Irán va a estar acá a perpetuidad. Irán no va a desaparecer. Va a ser nuestro vecino en 5, 10, 15, 50, 100 años más, y el estrecho va a permanecer también como ruta predominante durante las próximas décadas. Entonces, si nos enfrentamos a un escenario donde no van a haber garantías de que lo que estamos observando hoy no vuelva a replicarse, va a haber que empezar a pensar, eso es lo que dicen estos tomadores de decisión, en maneras alternativas de al menos aplacar los shocks sobre la oferta que pueda tener una nueva guerra. Entre paréntesis, esa es la línea de discusión que hoy día se encuentra en Irán. Irán está siendo tan duro en la negociación porque también no quiere tener un nuevo escenario de este tipo en 8 meses más, en 12 meses más, en 2 años más. Entienden de que la negociación tiene que ser una negociación decisiva con vistas a evitar a perpetuidad una nueva guerra en la región. Y eso obviamente hace notar de que los puntos de negociación sean tan complicados y por qué Washington es tan reacio a aceptarlos abiertamente, porque finalmente si es que lo acepta, eso modifica de manera permanente la estructura de seguridad que ha tenido Medio Oriente durante tal vez los últimos 50 años. Sí, solamente 2 preguntas adicionales respecto al tránsito de energía. Estaba revisando cuáles son los países europeos más afectados por el cierre del Estrecho de Hormuz. Particularmente Bélgica, Italia sobre todo y Polonia. No precisamente por el crudo, sino que por el gas natural licuado, ¿verdad?, que se produce en Medio Oriente, particularmente Qatar. Tiene los precios disparadísimos. ¿Quién se preocupa por esos países en Europa? Parece que nadie. Y lo otro, Asia. ¿Ah? Una con H y otra sin H. Los países más golpeados son China, India, Corea del Sur y Japón. El 70% en conjunto de esos países lo obtiene por el Estrecho de Hormuz. ¿Quién se está preocupando por Japón, por Corea del Sur, mencionando a socios que son más directos de Estados Unidos? ¿Se están quejando? Yo no los he visto patalear tanto. ¿Cómo están soportando? Bien, mira, hay 2 cosas ahí, Gonzalo, que creo que son interesantes. La primera es que de la descripción que tú me haces respecto de el costo que están pagando los europeos, fíjate que hay un efecto indirecto en contra de los intereses ucranianos claramente. Es decir, hay muchas voces hoy día en Europa que están diciendo, mira, es necesario, casi existencialmente necesario, recomponer la relación comercial y energética con la Federación Rusa. En parte porque Rusia era la gran proveedora de petróleo y de gas a los mercados europeos. Y eso obviamente va en dirección contraria a los apoyos a Ucrania. Nota, por ejemplo, de que los europeos han sido bien resistentes en seguir estas declaraciones grandilocuentes de acompañar a Ucrania hasta el final. En parte porque entienden de que Ucrania probablemente va a perder la guerra, pero también porque si eso llega a ocurrir, bueno, van a tener que recomponer esos lazos que han perdido en los últimos 4 años. Ahora, dentro de eso, hasta el momento de lo que yo he podido ver, la estrategia ha sido muy parecida a la que de hecho ha ocupado Chile, ¿vale? Es decir, traspasar al consumidor final el alza de precios que ha tenido este tipo de mercado, añadiendo evidentemente políticas públicas en ciertos sectores estratégicos. Eso me lleva al caso asiático. El caso asiático es interesante porque han habido políticas públicas de racionamiento, ¿no? Han habido políticas públicas, como comentamos al inicio, de tratar de
compaginar trabajo presencial con trabajo online para minorar obviamente el uso del automóvil, el uso de todo lo demás, ¿no? Y evidentemente también enfrentándose a la inevitabilidad del alza de precios que termina pagando el consumidor. Todo con la supuesta promesa de que estos precios van a reducirse en el mediano plazo. Ahora, y ahí está lo que hemos estado conversando. ¿Es factible de que este conflicto se resuelva en el mediano plazo? Los mercados, de nuevo, apuestan a que sí. Apuestan de que aquí, en un plazo de 3 semanas, debiéramos tener un acuerdo que permita alivianar finalmente esos precios. Pero como hemos discutido muchas veces durante estos últimos 50 días, Gonzalo, hay que también estar presente en que hay un escenario donde el conflicto se estira en el tiempo, eventualmente puede escalar, eso trae un impacto económico aún peor y la probabilidad de una recesión mundial se incrementa. Y es ahí entonces, obviamente, donde los gobiernos tienen que primero informar a la población y tener un plan de contingencia en caso de que esto efectivamente ocurra. Sí, a propósito, lo último, lo juro. Lo que pasa es que hay una noticia del momento, me acordé porque mencionaste la necesidad de Europa de recomponer relaciones con Rusia en materia de los flujos de energía. Y fíjate que hoy día Rusia ha confirmado que desde el 1 de mayo, ahora, deja de enviar a Alemania por Druzhba el crudo de Kazajistán. Y esto va a ser desviado por otras rutas. ¿Tendrá relación con todo lo que estamos hablando, no? Bueno, yo creo que sí. Porque, perdón, no abastece a toda Alemania, pero según lo que veo acá, es una de las principales fuentes para abastecer los combustibles de Berlín y Brandeburgo. Mira, es difícil obviamente entrar en un análisis estratégico exhaustivo respecto a qué es lo que está detrás de esta decisión. Yo a primera vista enfatizaría dos cosas. Primero, Rusia entiende de que Alemania es de los actores europeos que de manera más enfática ha apoyado a Israel en sus operaciones militares. Y Rusia una y otra vez ha dicho de que esto es muy problemático con vista a la estabilidad regional de Medio Oriente. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver también con la forma en que Rusia entiende de que cuenta con recursos absolutamente necesarios para la viabilidad social de los propios europeos. Y por ende es una carta que se juega con vistas a obligar a un repliegue alemán, sobre todo creo yo, con relación a Ucrania. Para Rusia este es un año bien decisivo, Gonzalo. Es decir, todos los planificadores rusos están pensando de que la guerra debe terminarse este año. Y a partir de ahí entonces observar de la mejor manera de mantener sus intereses estratégicos, pero ya no desde una posición de inferioridad con relación a Europa, sino que desde una posición de superioridad, sobre todo con vista a los recursos energéticos. Y ahí Europa o bien se pone a discutir con Rusia en sus propios términos, o bien traspasa los costos a su sociedad. Y yo no estoy seguro de que ni Alemania, ni Italia, ni Francia estén dispuestos a ese tipo de decisión, porque ya estamos hablando de un mercado, el mercado de la Unión, que va a crecer tal vez por encima del 1%, un crecimiento absolutamente mediocre, con tasas de desempleo tal vez en niveles récord, con costos de la energía nunca antes vistos, y con una sociedad que la verdad está haciendo enormes esfuerzos por tratar de mantener un cierto grado de bienestar, pero que rápidamente se está deteriorando. Y ahí obviamente Rusia cuenta con mucha ventaja negociadora. Bien, Guido Larson, como siempre, muchas gracias por el tiempo. Son tantos temas, pero finalmente nos damos cuenta que muchos van de la mano y hoy día están confluyendo a un tema general, la energía, además de, por supuesto, la deseable paz lo antes posible. Gracias, Guido. Buenos días.